Iglesia, estamos comenzando una semana muy especial, una semana muy hermosa, llena de alegría y de expectativa para el pueblo de Dios. Estamos comenzando lo que se llama la Semana Santa. La palabra de Dios en los evangelios, desde Mateo hasta Juan, nos cuenta en forma detallada cómo el Señor Jesús comenzó entrando la entrada triunfal a Jerusalén hasta el momento que Él asciende al cielo. Y Lucas en capítulo 19 nos muestra allí, comenzando en esa entrada triunfal, en Lucas capítulo 19 desde el versículo 28 en adelante. Pero quiero detenerme en algunos versículos de este pasaje que dice allí en el versículo 35. Y dice, y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Lo que el evangelista relata aquí en Lucas es solamente el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 9, versículo 9, y lo vamos a leer. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante. Lo que la palabra de Dios nos relata es solamente el cumplimiento de la profecía dicha y dadas en el Antiguo Testamento. Y siguiendo con el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y dice allí el 36, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Allí el Señor Jesús viene Él entrando, pero mire qué interesante el carácter de aquel que venía montado en ese pollino, en ese burrito chiquito sin montar. Habla del carácter de ese rey. Era muy común que los reyes que entraban a una ciudad viniendo en victoria en sus pasos triunfales, entraban con grandes pompas, entraban en los subidos o montados en grandes corceles, caballos, y toda la multitud y los personajes importantes de la ciudad lo venían a recibir. Qué importante detenernos en este detalle, que el Rey de Reyes, el Rey triunfador, el Rey victorioso, viene entrando en la ciudad en un humilde burrito, que habla de su carácter, como dice el profeta Zacarías: justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Él venía allí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venía allí en cumplimiento de la palabra. Él venía entrando a Jerusalén con el solo propósito de que la palabra de Dios se cumpliera, con el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Es a restablecer, a establecer una nueva relación del hombre con Dios. No vino a establecer una religión, ni vino a establecer rituales. Lo que Jesús vino a hacer es a poner en amistad al hombre con Dios. Porque la palabra de Dios dice que ese es el propósito de Dios. Dios siempre tomando la iniciativa para que el hombre se vuelva a Él. Pero terminando en esta mañana, esta reflexión, me llamó mucho la atención el versículo 41 del mismo capítulo 19 de Lucas, que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y Jesús declara una palabra profética que se cumplió 70 años después de su muerte. Pero en la última parte del versículo 44 da el motivo por el cual él lloró. 2 veces muestran la Biblia, nos relata los evangelios que Jesús lloró. La primera vez fue frente a la tumba de su amigo. Y no lloraba por su amigo, sino lloraba porque el corazón de él lloraba porque veía tantos corazones endurecidos. Otra vez Jesús lloró aquí, entrando a la ciudad, y dice que al verla lloró sobre ella. Y el versículo 44 al final nos da un motivo por el cual él lloró. Y dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy, cuando todos los acontecimientos mundiales, naturales y espirituales nos hablan de que el Señor Jesús viene pronto, qué triste sería que la iglesia de hoy, que tú y yo y la iglesia en todo el mundo no esté atenta, no sepa, no conozca el tiempo de esta visitación de gracia y de favor de Dios sobre nuestras vidas, para que cumplamos el propósito por el cual el Señor Jesús nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y en este tiempo te animo, amada iglesia, que con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, le puedas declarar la palabra y hacerles saber el verdadero significado de la Semana Santa. El verdadero significado de Semana Santa no son rituales, no es religión, sino es Jesús muriendo en la cruz de Calvario para que todo aquel, dice la palabra de Dios, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, no pierda la oportunidad en este tiempo, especialmente de decirle a tu familia, a tus vecinos, que Jesús viene pronto a buscar a una iglesia, a los suyos, a aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y viven una vida de obediencia, de amor y por sobre todas las cosas en santidad. Que Dios te bendiga en este tiempo, en el nombre de Jesús.